Bien, buenas tardes con todos y todas una vez más. Hasta ahora hemos trabajado en la primera sesión todo lo que es la gestión por procesos, ¿no? ¿Qué es la gestión de procesos? ¿Por qué tenemos que percibir así? Porque el que trabaja en recursos humanos tiene que saber de qué se trata. Si no sabes, ¿cómo puedes coadyuvar el logro de los objetivos? Si no sabes. Y claro, no tienes que ser un especialista, ¿sí? En la actividad productiva del negocio, pero sí al menos debes conocer cómo funciona, cuáles son los procesos y poder identificarlos. En la primera sesión hemos podido trabajar también en entrenamiento estratégico, ¿no es cierto? Y al final esbocé más o menos cuál era la forma que tenía un planeamiento estratégico, ¿no? En la parte documental, que empezaba con la visión, misión, objetivos estratégicos, objetivos a corto plazo, ¿no es cierto? Luego, ¿qué más va? Metas, ¿no es cierto? Responsables y ¿cuánto cuesta? ¿Qué empezó? Presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera que uno da un paso y no en pasos, ¿no? Sabiendo al menos a dónde se dirige. Uno puede utilizar otras estrategias, es el planeamiento estratégico, esa es digamos, la forma clásica, ir de la situación actual, proyectarme hacia la situación deseada. ¿Ya? Es un planeamiento estratégico tradicional. Hay otras técnicas como por ejemplo la prospectiva estratégica. La prospectiva estratégica es todo al revés. ¿Dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres estar? Acá. Y ahora retrocede, ¿no? Hasta llegar a la situación en la que estás, ¿no? Entonces, si pusiéramos un ejemplo, ahora es como que te hacen cerrar los ojos. Justo para eso hay herramientas de coaching en las que te enseñan eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el coaching personal, para hacer prospectiva estratégica, ¿cómo vincula, no? Prospectiva estratégica con temas personales, por ejemplo, para explicarlo más rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, cierran los ojos y te dicen, avanza, un paso es un año. 2020, 2021, 2022, 2025, digamos, 2024. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te proyectas? ¿Cómo tú te ves? Pues con los ojos cerrados, ¿no? Obviamente hay un ambiente adaptado para esa situación. Entonces tú empiezas a hablar y hay una persona que va redactando eso. Luego te hacen retroceder un paso hacia atrás y dicen, ¿y ahora cómo te ves? ¿Cierto? Y tú comienzas a ver cómo. Y así comienzas a retroceder. Ese mismo ejercicio puedes utilizarlo en una sesión de team coach. Buenas tardes, ¿no? Donde a los directivos de la empresa les haces hacer eso, ¿no es cierto? Y tú les vas viendo cómo ves tu empresa. Y empiezas a retroceder años, meses, para tener al menos una idea de cómo ellos están proyectando en el futuro, ¿no es cierto? Si de pronto la forma esa que habíamos visto en la sesión pasada, en la sesión inicial, que es a través de un cuestionario, no nos ayuda mucho, ¿no es cierto? Porque a veces son muy fríos en redactar. Pero esas, justo, no sé si comenté con ustedes, pero las herramientas de coaching, no es que vamos a hacer coaching con todos los trabajadores necesariamente. Nos nutrimos de las herramientas del coaching, sí, comenté con ustedes eso. Nos nutrimos utilizamos las herramientas del coaching para gestionar, porque trabajamos con personas, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las formas en las que podríamos trabajar el planeamiento estratégico también, ¿no es cierto? Para poder tener al menos claro que lo que estamos haciendo es lo que quiere el dueño, ¿no es cierto? El que lidera el negocio, ¿no es cierto? Porque de pronto yo puedo hacer algo que para mí es muy correcto y está bien y así debe ser, así me enseñaron, porque yo creo que es así, ¿no es cierto? Porque así me enseñaron en la universidad o en el instituto, etc., ¿no? Entonces, pero de repente no estoy yendo alineado a la estrategia de negocio. Luego, hemos trabajado el tema de el diseño de cargos, ¿no es cierto? Que hemos dicho que es el punto inicial. Diseño, análisis, descripción, especificación de puestos y el perfil de puestos. Habíamos dicho que el análisis, ¿qué es? ¿Es un producto el análisis de puestos? Es un proceso, muy bien, ¿no es cierto? El análisis de puestos es el proceso, mediante el cual, ¿cuál sí es el producto? El descriptivo de puestos, ¿no? La identificación, descripción y especificación del puesto. Otro de los productos de ese
es el perfil del puesto. ¿Listo? Entonces, el análisis es un proceso de recolección de datos de las tareas, funciones, actividades que tiene la persona o el puesto. ¿La persona o el puesto? El puesto. ¿Listo? Entonces, siempre tenemos que distinguir, cuando hacemos análisis y descripción de puestos, el puesto de la persona. ¿Listo? Y eso nos va a ayudar a ordenar. Muchas veces, como hay funciones que están en el aire, se las encargan al primero que ven, ¿cierto? Va a pasar, en empresas pequeñas dicen, oye, tenemos que hacer esto, no estamos haciendo, o sea, surge de una reunión. Mira, tenemos este problema, la causa subyacente es esta, ¿cómo lo solucionamos? Hay que hacer esto. ¿Quién lo va a hacer? Tú estás pasando ya, tú lo haces. ¿Listo? Entonces, cuando se ha organizado así y no ha sido a través de un proceso formal, vamos a tener mucho de eso. Entonces, a veces hay un entrampamiento porque le delegas una facultad a alguien que no tiene nada que ver con ese proceso. Nada. Es más, cae mal a los demás porque dice, ¿qué tiene que ver con esto? ¿No? ¿Por qué tiene que estar viendo si hago o no hago? Es porque se lo delegaron probablemente. No probablemente, a veces también personas que hacen las cosas porque sí. Entonces, si tú no delimitas las funciones, si no tienes claro cómo funcionan, ¿sí?, las áreas funcionales de tu empresa o organización, pues no vas a poder administrar tus recursos humanos. No vas a poder gestionar el empleo, que era uno de los procesos que trabajábamos, gestión del empleo. ¿Listo? Y ahí habíamos tenido ya como producto un proceso de análisis de puestos, donde teníamos un cuestionario donde recogíamos información de identificación del puesto, descripción del puesto y especificación. Con esa información nos hemos ayudado y hemos hecho un perfil del puesto. ¿Listo? La metodología para el perfil del puesto es distinta, aunque recoge cierta información del perfil, del análisis, ¿cierto? En el análisis preguntábamos qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, para qué lo hace, cuándo lo hace, ¿no es cierto? Porque así además sacamos información del know-how de la empresa. Y eso es algo que no lo podemos estar exhibiendo, ¿cierto? Es algo de la empresa. Lo que sí podemos exhibir, por eso, es el perfil. En el perfil, ¿acaso está el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? ¿Se acuerdan de la estructura? ¿Qué era? Objetivo, ¿no es cierto? Eran tres cosas nada más, ¿listo? En los perfiles de puesto. Entonces, que ahí no va necesariamente el cómo se hacen las cosas, ¿no? El qué quiero lograr, ¿no es cierto? Básicamente es lo que va a entender. ¿Qué más tenía en el perfil del puesto que se sacaba del análisis del puesto? La formación académica, ¿no es cierto? Pero no va la formación académica lo mejor, ¿no es cierto? Va lo mínimo de acuerdo a las funciones. Hay un problema cuando se hace perfiles de puesto. Hacemos el perfil de puesto y decimos todos deben ser profesionales. ¿Por qué? Si la función no lo requiere. ¿Para qué dices todos los asistentes tienen que ser profesionales? No es cierto. Cuando tú determinas en esa parte de la estructura del perfil del puesto, la experiencia es en base a las funciones que realiza. La formación académica es en base a las funciones que realiza. Ya habíamos puesto el ejemplo. Si firma planos, ¿qué tiene que ser? Personal competente, es un arquitecto básicamente, ¿no es cierto? Colegiado, habilitado. Si firma estados financieros, ¿qué tiene que ser? Un contador. Si va a presentar escritos, abogado, ¿no es cierto? Entonces, yo no pongo eso porque quiero, sino porque es una de sus funciones. ¿Listo? Bien, luego de eso hemos trabajado los perfiles de puesto y hasta ahí nos hemos quedado. Lo que nos faltaba hacer era la parte del perfil que está relacionada a las competencias. Claro que yo puedo tener un modelo de gestión en mi empresa, ¿no es cierto? Si utilizo gestión por procesos, tendré que poner en el perfil de puesto qué procesos están a su cargo. ¿Se acuerdan? ¿Qué procesos están a su cargo o en qué procesos interviene? ¿Listo? Y después, para ya completar y tener un perfil ya completo, es el perfil por competencias, que es lo que vamos a trabajar hoy día, básicamente la gestión por competencias.
autores hablan, por ejemplo, del talento. O sea, y la pregunta es, ¿puedes medir el talento? Y en general, todas las variables en las ciencias sociales, muchas de las variables que trabajan en ciencias sociales no son medibles per se. O sea, por ejemplo, la clásica que hablan en recursos humanos, satisfacción laboral, comportamiento organizacional, o sea, no es lo que tú vas y lo mides, comportamiento organizacional del 1 al 10. O sea, no, tienes que desmembrar en sus partes, ¿no? ¿Cuáles son las partes del comportamiento organizacional? La estructura, el liderazgo, ¿no es cierto? Y eso de ahí, ¿cómo se refleja? Se refleja en estas conductas y recién empiezas a medir. O sea, desagregas de una palabra que significa mucho en sus partes y luego mides sus partes, que son sus indicadores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos en recursos humanos cuando queremos saber lo que se conoce como las competencias CAP o las habilidades duras, ¿no es cierto? Es fácil, ¿no? La experiencia, los estudios, la formación académica es relativamente sencillo de medir. O sea, ¿tiene o no tiene? Punto, ¿no es cierto? ¿Tiene más o tiene menos? No hay más, ¿listo? 5 años de experiencia es 5 años de experiencia o más. Esas son las competencias, habilidades CAP, que son fáciles de medir, teoría. Por otro lado tienes los otros componentes, ¿no? El saber hacer, el querer hacer, el poder hacer. ¿Cómo mides eso? Y para eso, ya desde, me parece, los 70s más o menos, con David McKellar, ya, inclusive un poco antes, se inicia este tema de las competencias. Entonces, que es una especie de indicador que utilizamos, ¿no? Entonces, eso nos permite, dice, las competencias es todo aquello que tiene una persona que se evidencia a través de conductas observables que me permite predecir un desempeño sobresaliente. Esas son las competencias. Todas aquellas características subyacentes de las personas que se reflejan en conductas observables y que me permiten a mí predecir un desempeño exitoso en determinado puesto. ¿Listo? Entonces, bueno, acá hacen una cita textual, es evaluar la competencia en lugar de la inteligencia. Claro, alguien puede ser muy inteligente, pero probablemente no quiere hacerlo, ¿no es cierto? Las competencias son características personales, habíamos hablado ya, que predicen el desempeño excelente. Entonces, que marcan la diferencia entre las personas con resultados superiores en el cargo versus las personas con resultados promedio. Entonces, la estructura de mis competencias me debe a mí permitir eso, predecir un desempeño excelente. ¿Listo? Entonces, ¿dónde más la vamos a usar las competencias? En el proceso de selección, ¿cierto? Porque experiencia puede tener, porque se la firmó un amigo, bueno, quién sabe cómo habrá pasado en la universidad, les gusta, pero aprobaba siempre, ¿no es cierto? Pero aún con eso podría ser muy bueno en el trabajo, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabes eso? Preguntándole en la entrevista, si tú le dices, ¿eres buen trabajador? Sí, ¿no es cierto? No hay nadie que diga no, a menos que no quiera trabajar, y esté ahí obligado, ¿no es cierto? Pero normalmente las personas tienden a responder sí. Entonces, ¿tú cómo haces para saber en la etapa de selección si la persona cuando empiece a trabajar va a tener un desempeño adecuado? Si utilizas este informe. Ahora, ¿qué debo hacer entonces yo? Organizar las competencias de mi empresa en función a ¿qué? A mi estrategia de negocio. Y este es un ejemplo de competencia. Nombre de la competencia, autocontrol. ¿Qué es? La capacidad de mantener las propias emociones bajo control y evitar reacciones negativas ante una provocación, oposición, hostilidad o estrés. ¿A quién le pedirías esto? A alguien que trabaja en atención al público, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, hay unos ejemplos de conductas observables.
Esto es como un prototipo de competencia, o sea, es para tener una idea de qué es una competencia. ¿Listo? Le pones el nombre a la competencia y tienes que definir qué es esa competencia. Y acá te dice que es una capacidad de mantener las propias emociones bajo control, a pesar de temas de contexto como reacciones negativas, provocaciones negativas. Si te das cuenta, tiene ya dentro de su contenido las conductas observables. Tiene que ser alguien que no se deje llevar por impulsos, tiene que responder manteniendo la calma y controlar el estrés. Hay una diferencia entre ser competente y tener competencias. ¿Listo? Entonces, ser competente es aplicar prácticas profesionales y combinaciones de recursos pertinentes. Mientras que tener competencias es tener los recursos para actuar con competencia. En otras palabras, ser competente es poder hacer, ¿no es cierto? Aplicar, hacer tu trabajo, básicamente. Ser competente para esa función. Pero tener competencias es tener características que me permitan a mí, o que le permitan a nosotros predecir que voy a tener un desempeño sobresaliente. Entonces acá hay una especie de diferencia entre una habilidad simple y una competencia, ¿no es cierto? Una cosa es saber hacer, ahora se pide que los trabajadores sepan aprender, sepan ser, ¿no? Ya no se le... Inclusive hay una corriente en el tema de liderazgo actualmente que ha ido evolucionando, ¿no? Mientras hace muchos años el liderazgo era con el super yo, ¿no es cierto? Después pasó al que habla bien, ahora se habla del liderazgo ético. Entonces hay una especie de corriente o tendencia de que dice, se sigue al líder no porque hable bonito, no porque sea superhombre, sino porque tú crees que es una persona íntegra. Entonces, bueno, hay autores que señalan eso, y eso está de la mano con eso que dicen, o sea, antes se pedía que sepa, puede hacer, ahora tiene que saber aprender. ¿Por qué? Porque esta es una época de cambio constante. Si es de las personas que dice, no, yo solo hago lo que sé, lo que no, prefiero mantenerme al margen, no quiero madurar. No, necesitas alguien que sepa aprender y que además denote el ser, o sea, no solamente que haga, sino que tenga pues compromiso, que tenga valores, ¿no? Y así listan, ¿no? Otros como disciplina, autocontrol, obediencia, ahora se pide iniciativa, ¿no es cierto? Entonces el modelo de gestión ha cambiado, los requisitos a los trabajadores también. Este es el modelo del iceberg que lo señalan los libros de competencias normalmente, en el que indican que los conocimientos es lo que tú puedes ver, y lo que no puedes ver, ¿qué te ayuda a medir eso que no puedes ver? Los intangibles, las competencias. Si tú haces un diseño por competencias, te va a permitir saber medir lo intangible. Para Spencer, la competencia es una característica fundamental. Esta es una parte de la personalidad para predecir comportamientos en diferentes situaciones o tareas. También es una relación causal, ¿cierto? Si tengo esta competencia, voy a tener buen rendimiento. Está basada en criterios, ¿no? Porque las competencias además deben tener niveles para que te puedan ayudar a medir, ¿no es cierto? Características de las competencias. Motivaciones. Las motivaciones conducen, dirigen, seleccionan comportamientos a través de determinadas situaciones. Ejemplo, las personas motivadas que desean éxito se establecen constantemente objetivos y toman responsabilidad propia para alcanzarlos. Y ahí hay tipos de motivación, ¿no? Motivación por el logro, no por el obro, sino por el logro. Hay personas que les gusta, ¿no?, lograr objetivos, dar soluciones. Hay personas que se motivan más por mantener relaciones amistosas, ¿no?, ser más queridos. Motivación por el poder. Hay gente que quiere lograr objetivos, pero su finalidad es que sus opiniones influencien en las demás. Bien, acá también nos explica los rasgos de la personalidad.
que es una de las características de las competencias, la cognición, las actitudes, los valores. Estoy pasando esto porque en realidad lo que necesitamos es verlo. Ya, la relación causal es intención, acción, resultado. Yo puedo querer hacer algo, pero no basta ahí, tengo que hacer. Y además de hacer, esta acción debe tener impacto, debe tener resultados. Entonces mi sistema de competencias tiene que ayudarme a medir esto. Ya sabemos que gestionar es administrar o lograr objetivos, ¿no es cierto? ¿A través de qué? De la utilización de los recursos, ¿no es cierto? Hay una gestión estratégica, una táctica y una operativa. Eso también lo hemos visto antes, ¿no? Ya hemos visto qué son competencias. Los pasos que se necesitan para implementar un sistema por competencias, un sistema de gestión por competencias. Lo primero que tenemos que hacer, dice, es definir visión y misión. ¿Lo hemos hecho o no? Sí. Tienes que definir las competencias por la máxima dirección de la compañía. Eso es lo que se conoce con el término de competencias core, competencias genéricas, se llama competencias transversales, competencias estratégicas, competencias genéricas. Todos esos nombres se utilizan para denominar aquellas competencias que yo voy a requerir que tengan todos mis trabajadores. Entonces, antes de llegar a ese punto, ¿qué es una competencia? Características de una persona. ¿Cómo se evidencian esas características de la persona? Hemos dicho, a través de conductas. La conducta no es lo que él quiere hacer, sino lo que hace. ¿Ya? Entonces, conducta es lo observable. Conducta es lo observable. ¿Listo? Entonces, ¿qué son competencias? Son características de una persona que se evidencian a través de conductas que permiten, ¿qué permite eso? Predecir el desempeño sobresaliente. Todo lo que hemos leído para que entendamos eso. Eso es una competencia. Todo aquello que posee una persona, ¿no? Todas aquellas características de una persona que se reflejan en conductas observables y que nos van a permitir a nosotros medir o predecir el desempeño sobresaliente en determinado puesto de trabajo. Estamos trabajando las competencias laborales porque ese tema de competencias también se trabaja en el tema de educación, ¿verdad? Por eso tienes que concluir diciendo que para desempeñar bien un puesto. Entonces, dicho esto, la parte estratégica, que es definir tu visión, misión estratégica, etc. ¿Qué debe pasar con las competencias? Deben estar alineadas ¿a quién? A la estrategia del negocio. ¿Listo? Una vez que ya he definido el norte, ¿qué debo hacer? Todo lo que yo haga en esa dirección. Todo lo que se haga en ese dirección. Los procesos orientados a lo que quiero lograr. Las competencias orientadas a lo que quiero lograr. Entonces, ¿alguien puede o quiere darme su propuesta o de visión? ¿Alguien ha traído su propuesta de visión? ¿No? Vamos. Porque de paso ya les ayudamos, ¿no? Bueno, ya. No importa, igual lo abro nomás y cuando lo hagan, ¿verdad? Igual lo van a tener que hacer. Entonces, cuando tú te propones tu visión, tú dices, ¿qué elementos deben tener las personas que trabajan para mí como empresario para que todos empujemos el coche hacia el mismo lugar? Cuando tú te preguntas eso, ¿cuál va a ser tu respuesta? Las competencias genéricas, cardinales, ¿sí? Entonces, normalmente esas competencias genéricas o cardinales son, por ejemplo, en el Estado han propuesto como una competencia genérica orientación al cliente. Si lo que quieres es lograr
una mejor atención a tus clientes. ¿Qué planteas como competencia cardinal? Orientación a resultados. O sea, ¿qué quiere decir de competencias genéricas? Que son características que yo voy a exigir a todos mis trabajadores, desde el gerente hasta el que gana menos en la empresa. A todos les voy a exigir esas competencias. Por eso algunos dicen, bueno, ahí hay un choque inclusive con los valores, ¿no? O sea, los valores pueden ser convertirse en competencias, habría que ver. Pero bueno, entonces tenemos que definir las competencias core. Luego, acá dice que hay que hacer una prueba de las competencias que en un grupo de ejecutivos de la organización, es decir, medir si realmente las tienen, ¿no es cierto? Validar las competencias, eso ya se trabaja con los directivos, los jefes inmediatos, y luego diseñar todos tus procesos de recursos humanos por competencias. Es decir, yo tengo que determinar cuáles son mis competencias. Una vez que determino con qué competencias voy a trabajar, después de eso todos mis procesos, la selección debe ser por competencias, la evaluación debe ser por competencias, mínimo. ¿Listo? No se puede concebir al revés. Ahí va, dice, debes definir tus competencias. Para definir tus competencias debes hacerlo en 3 niveles. Primero defines cuáles son tus competencias core, ya hemos dicho. Lo segundo que haces son las competencias por familia de puestos. ¿Qué quiere decir eso de familia de puestos? Por ejemplo, puedes utilizar este tipo de segmentación, es decir, todos los de las áreas administrativas, familia de puestos. Las áreas operativas, otro tipo de competencias. ¿Listo? O puedes dividirlo. Todos los gerentes es una familia de puestos. Todos los subgerentes, jefes, mandos medio, otro grupo de competencias. Todos los que operan, otro grupo ocupacional. ¿No es cierto? También puedes dividirlo por áreas, ¿no? Las áreas de atención al público, las áreas creativas, ¿no? Las áreas de operación, las áreas de planta, ¿no? Las áreas de atención al cliente. Entonces tú puedes dividir ahí como tú desees, pero debes tener competencias para esos grupos ocupacionales. Luego de que tú has definido las competencias, debes definir sus grados y niveles. ¿Listo? Y al final haces una descripción de puestos con la asignación de competencias y grados. Ahorita lo vamos a entender cuando. En el modelo de Smart Tales pasa esto: dice, para hacer gestión por competencias, debo definir las competencias, definir sus grados. ¿Listo? Una vez que has definido las competencias y sus grados, ya tienes que definir ahora los perfiles, qué competencias requieren y en qué nivel. ¿Listo? Y después recién vas a poder hacer una implantación o implementación de un sistema de gestión por competencias. Entonces, no hay sistema de gestión por competencias si tú no has definido las competencias, que eso implica hacer diccionario por competencias, diccionario de comportamientos por competencias, diccionario de preguntas por competencias. ¿Listo? Y además debes tener un diseño de perfiles por competencias. Si no, no puedes hacer gestión por competencias. Entonces, en la gestión por competencias, la estructura que nos plantea Martales, que inicia con el análisis, descripción, especificación de puestos. ¿Listo? Y este es un formato establecido por Martales, ¿no? Ese título, gerencia. ¿Se acuerdan que nosotros hemos trabajado esto, ¿no? El análisis de puestos. ¿A quién supervisa? ¿Es supervisado por quién? ¿Qué responsabilidades tiene? La misión del puesto, que nosotros creo que lo habíamos considerado como objetivo general, actividad, función genérica, creo que se llama, ¿cierto? Funciones, ¿sí? Decisiones, bueno, nivel de autoridad y las competencias del puesto. Fíjense, yo he tenido que definir la competencia. Y después de haber definido la competencia, ¿en qué nivel? Porque la competencia tiene niveles. Habíamos dicho, al ser un indicador debe tener niveles, ¿no es
¿cierto? Es una característica de las competencias, la parte teórica de los mismos. Entonces te dice, esta competencia, ¿en qué nivel la necesito? ¿Listo? Y en ese nivel, ¿cómo se define? Se define de esta forma. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que te está definiendo? La conducta observable. ¿Qué quiere decir? La persona que esté en este puesto necesita de iniciativa para que desempeñe bien su puesto. ¿Iniciativa en qué nivel? ¿Lo máximo de iniciativa o iniciativa a nivel bajo? O mando me cuento. Regular. ¿Y regular qué quiere decir? Quiere decir que debe ser alguien que realice planes de acción, tome decisiones cuando es necesario, que activamente realiza cambios de manera en la forma de trabajar, que propone procedimientos que ayuden a conseguir resultados similares. ¿Te das cuenta? Entonces tú acá estás poniendo las conductas que debe tener alguien que se desempeñe bien en este puesto. O sea, alguien con iniciativa, nivel. ¿Qué más necesito? Que tenga como competencia calidad de trabajo, credibilidad técnica. Y en nivel guía, y pones denominación, grado y definición. Solo quiero que vean la estructura del perfil del puesto por competencias, porque yo les voy a explicar cómo vamos a llegar hasta acá. Antes de llegar acá hemos tenido que pasar por el diccionario de competencias, el diccionario que más hemos hecho de conductas observables y el diccionario de preguntas por competencias. ¿Listo? Esa es la estructura del diccionario por competencias. Pones el nombre de la competencia, la describes, de qué se trata, y pones los niveles. Nivel máximo, y es más, algunos todavía ponen porcentajes para 25, 50, 75 y 100%. ¿Sí? Eso va a depender del autor, hay autores que lo ponen al revés. En este caso, Martales A es el nivel máximo. Hay otros autores que lo ponen al revés y E es el nivel máximo, pero eso se ve o se puede dar uno cuenta cuando lee, ¿no es cierto? Bueno, ahora, hay otro tema ahí. Hay autores que le ponen 4 grados, hay autores que le ponen 5 grados. Entonces, eso va a depender de lo que tú utilices. Si es el modelo de competencias, la competencia Empowerment fija claramente objetivos de performance con las responsabilidades personales correspondientes, provee dirección y define responsabilidades, aprovecha claramente la diversidad, heterogeneidad de los miembros del equipo para lograr un valor añadido superior en el negocio. O sea, la persona que tiene Empowerment o esta característica es aprovechar la diversidad de los miembros de su equipo, combinar la situación persona-tiempo, ¿no? ¿A quién mando a hacer qué en qué momento? ¿Listo? Adecuada integración al equipo de trabajo, comparte las consecuencias de los resultados con sus involucrados, no solamente cuando se equivoca, sino cuando ambienta, ¿cierto? Emprende acciones eficaces para mejorar el talento y las capacidades de los demás. Entonces, ¿qué es una capacidad de delegar? ¿No es cierto? ¿Listo? Ahora te dice, el nivel máximo de empowerment, ¿de quién es? Fija claramente objetivos de performance, asignando las responsabilidades personales correspondientes. Tienes que lograr esto, tiene que ser alguien que diga, tienes que lograr esto, y esta es tu responsabilidad, o hasta tal punto es tu responsabilidad. Aprovecha la diversidad de su equipo para lograr un valor añadido superior al negocio, cumple la función de consejero confiable compartiendo consecuencias de los resultados con todos los involucrados, emprende permanentemente acciones para mejorar el talento y las capacidades de los demás. Ese es en el nivel máximo. Y en el nivel más bajo, ¿cómo es el empowerment? El empowerment es escasa capacidad para transmitir objetivos y asignar responsabilidades en función de la rentabilidad del negocio. O sea, alguien que no puede delegar funciones. ¿Listo? Entonces te dice, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros? Primero, elegir las competencias con las que voy a trabajar en mi empresa. ¿Listo? Elegir las competencias. Y después de elegir las competencias, tengo que diseñarlas en niveles y asignar porcentajes, 25, 50, 55, para que puedan ser medibles. ¿Cierto? ¿Y eso cómo se hace? O sea, siempre me tengo que copiar las competencias de otro o yo puedo crear. No, yo puedo crear competencias. ¿No es
es cierto? Decir, esto quiero. Y estas son las conductas observables que me van a permitir medir. ¿Para qué te complicas la vida ahora si ya hay diccionario de competencias hecho por Martales, que bien te puedes copiar, te puedes ayudar o puede servir de base para tu trabajo? Profe, pero digamos, si yo le doy una competencia, digamos, al trabajador, le pongo de un rango súper bajo, ¿para qué le doy la competencia si su nivel va a ser muy bajo? No. A ver, ya, claro. Lo que pasa es, ¿por qué cuando tú haces la competencia la pones así? Normalmente, si tú pones la competencia es porque vas a pedir, por lo menos acá, ¿no? Por lo menos. Pero ¿qué haces con una persona que tiene este nivel? Justamente la idea de esto es el que te debe permitir medir cualquier situación. Alguien que tiene un nivel bajo de la competencia, para que tú puedas comparar cuantificadamente. Es decir, cuando... Ahora explicaré. Mira. Me estoy adelantando porque eso está más adelante, pero mejor para que lo puedan entender. Mira. Al final tú vas a decir competencias genéricas. Y vas a tener 3. ¿Listo? Por poner un ejemplo. Competencias por familia de puestos. Y ahí pones qué familia de puestos es. Yo estoy hablando acá de los que son jefes, inmediatos, supervisores. Y a todos los que tengan ese nivel les voy a pedir 3 competencias con su respectivo nivel. Competencias específicas para el puesto. Mínimo igual a 3, ¿cierto? Entonces las genéricas son las que están orientadas a mi visión, estrategia y negocio. Estas son de acuerdo a las funciones que realizan una familia o un grupo de puestos o la clasificación que yo quiero utilizar, y estas son las específicas para el puesto. ¿Listo? Pero no solamente debo tener competencia 1, pero debo decir en qué nivel, ¿cierto? Vamos a poner el nivel más alto. La competencia 2 en el nivel más alto. La competencia 3 de las genéricas en el nivel, digamos, B. La competencia 4 en el nivel A. La competencia 5 en el nivel B. La competencia 6 en el nivel B. La competencia 7, la competencia 8, la competencia 9. Este es el nivel B, este nivel C, este nivel B. Como consecuencia, tú vas a tener esto. Competencias, y hasta arriba, niveles. Ese sería el D, si es que utilizamos 4, ¿ya? Este sería el C, el D. ¿Qué pedimos para este trabajador? Es A, el A, luego D, luego A, luego D. La competencia 6 es B, la competencia 7 es B, la competencia 8 es B, la competencia 9 es A. ¿Listo? Entonces, al final a esto llegas. ¿Listo? ¿Y por qué entonces yo tengo que determinar cuáles son los niveles más bajos? Porque en algún momento cuando tú midas, vas a encontrar personas que tienen así. Vas a encontrar personas que tienen esto. Por ahí uno. ¿Qué ha pasado ahí? Yo tengo que tener un estándar, ¿no es cierto?
desde lo más bajo hasta lo más alto. ¿Para qué? Para determinar esto. Si yo no he desarrollado estos niveles, no voy a poder saber dónde está. Pero si lo tengo desarrollado, puedo cuantificar qué tanto le falta en cada competencia. ¿Listo? O sea, cuando yo hago gestión por competencias, no basta con que yo defina y diga, estas van a ser las competencias genéricas. Digamos, responsabilidad, orientación al cliente, gestión del tiempo, orientado a mi visión. ¿Qué voy a pedir para todos los jefes y mandos medios? ¿Qué le podría pedir? Supervisores, jefes, mandos medios. Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación. Ahora, para el puesto específico, ¿qué le pediría? Iniciativas. Un jefe mando medio tiene que tener iniciativa, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ya no puede repetirse, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ya, digamos, precisión. ¿Qué más? Una más, una más. Vamos. Díganme más. Ya, vocación de servicio. Aunque ese se presta más para hacer una genérica, pero ya, le voy a pedir vocación de servicio. Para el ejemplo. No solamente basta con definir, ahora digo, esto es lo que yo le voy a pedir a todos, ¿en qué nivel les voy a pedir? Esas competencias para las familias de puestos, ¿en qué nivel les voy a pedir? ¿Por qué? El liderazgo, acá se pide nivel de pronto B, pero a los gerentes y superintendentes les voy a pedir liderazgo nivel A, ¿sí o no? Por su grupo ocupacional, ¿sí o no? Lo propio con las específicas de puesto. Por eso es que hay niveles desde lo más bajo hasta lo más alto. Entonces hemos dicho que en la gestión por competencias lo primero que haces es definir tus competencias. Luego, ¿qué haces? Definir todos los niveles según el diccionario de competencias, ¿no es cierto? Y después de que haces eso, haces tu perfil por competencias. Cuando haces tu perfil, este es tu perfil por competencias, en resumen, las competencias y los niveles que requieres de cada competencia. ¿Y por qué necesito esto? Porque cuando yo evalúo por competencias, ¿qué hago? Con los instrumentos mido qué niveles tiene y qué niveles requiere. ¿Y qué digo acá? Ahí están las brechas, ¿no es cierto? Las brechas, bueno, acá no hay brecha, ¿sí? Identifico las brechas. Si no tengo perfil, no puedo identificar brechas. Si no he definido, no puedo tener perfil. ¿Te das cuenta? Definir competencias, hacer diccionario de competencias, diccionario de comportamientos, diccionario de preguntas, hacer perfil y recién implemento un sistema de gestión por competencias. Igual para seleccionar, este es el perfil del puesto requerido y este es el perfil del postulante. ¿Pasa o no pasa? No pasa, se queda. En síntesis es como un tipo de evaluación, ¿no? Que le estamos aplicando, como bien dice, a cada trabajador dependiendo del puesto de trabajo. Ya, mira, el sistema de gestión por competencias es el método que te permite medir lo que se necesita para hacer bien el puesto. O sea, te permite medir lo que a priori es inmedible. ¿Sí? Porque tú dices, ¿cómo mides la iniciativa? Es subjetivo, ¿sí o no? ¿Cómo mides la iniciativa? No se puede. Pero si tú implementas un sistema de gestión por competencias, te dices, iniciativa, el nivel máximo es este, nivel medio es este, bajo es este y muy bajo, casi nulo es este. Entonces, ¿qué haces? Vuelves cuantificable aquello que por sí solo no lo puedes medir, pero que lo necesitas. Esto es lo que se necesita medir y no se puede así nomás. ¿No es cierto? El diccionario por competencias nos va a establecer, como quien dice, las cualidades que debe tener una persona con iniciativa o con liderazgo o con comunicación. El diccionario por competencias es tu punto de partida, no, es el segundo paso. Porque en el primero tú decides con qué competencias trabajas, ¿no es cierto? Porque tú dices, esa competencia no me permite medir lo que quiero. Entonces tú tienes que elegir las competencias que a ti te van a permitir medir lo que necesitas, porque no es lo mismo las competencias en una empresa que se dedica en servicios que una empresa que se dedica a producir bienes.
las competencias van a ser totalmente distintas. Totalmente distintas. Mientras en una más va el tema de la responsabilidad, la de bienes, va la responsabilidad, va el tema de gestión del tiempo, de control de calidad y esos temas. En el otro lado va más un tema de cómo te orientas hacia la persona, porque si es un servicio normalmente tienes más contacto con la persona. Entonces, tú tienes que primero definir con qué competencias voy a trabajar.